Bueno, pues buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar que vamos a celebrar con el título Estrategia práctica para una correcta adecuación de tu negocio al RGPD. Contamos con este webinar con María Ángeles Ponferrada, es abogada y experta en protección de datos, que va a ser pues un webinar bastante interesante. Y nada, antes de dar paso, deciros que este webinar lo llevamos a cabo junto a Confederación de Empresarios de Andalucía, dentro del programa CEA Más Empresas y financiada por la Junta de Andalucía. Pediros que apaguen el micrófono durante todo lo que es la ponencia. Todas las preguntas que deseen realizar la vayan escribiendo en el chat y al final de lo que es el webinar, pues la iremos contestando una a una. También recordaros que al finalizar el webinar se os mandará el vídeo, la presentación y un enlace en el que es un cuestionario de satisfacción para que por favor lo rellenéis y para poder nosotros mejorar en próximos webinars. Sin más, le doy la palabra a María Ángeles. Hola, muy buenos días. ¿Voy yo pasando por aquí? Sí, pero te voy a... Para ir pasando, Baldomero, voy dando aquí, ¿no? Sí, no. Vale. ¿Aquí? Sí, aquí mejor, ¿no? Listo, vale. Bueno, buenos días. Disculpen los tecnicismos del manejo del Zoom. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Vamos a empezar esta webinar. Bueno, empiezo también agradeciendo a la Confederación de Empresarios de Andalucía, a la Junta de Andalucía y a la CES por la organización de este webinar o este taller. Y bueno, creo que es muy necesario porque es cierto que la normativa lleva ya mucho tiempo implantado, ya va a ser 6 años de obligado cumplimiento y 8 años bueno, que se aprobó todo lo que es el reglamento. Y sí que es verdad que es muy necesario hacer este tipo de talleres de concienciación y sobre todo que sea un poquito práctico y que nos sirva para entender todo lo que es la implementación, ¿no? Y todo lo que es desde un punto de vista práctico. Bueno, yo siempre empiezo concienciando un poquito Perdonad que se me... Empiezo concienciando un poquito y empiezo diciendo que el cumplimiento de la normativa no es un capricho, es una obligación que impone la ley a cualquier empresa, ya sea el sector o ya sea el tamaño, siempre que manejen datos personales. Prácticamente en todas las empresas se manejan datos personales, sino de clientes, de proveedores. Hola, no, perdona. Que no tiene muy bien con pasar el... No sé si es que se me ha bloqueado. Y para atrás tampoco va, ¿no? No. Vale. Vamos. No. Está bajando algo, ¿eh? ¿Los problemas técnicos del directo? Totalmente. Claro, porque está pasando bien. Sí.
pero se queda como pilla. Ah, vale, es con la rueda. Ya está. ¿Por dónde ibas? No, no, ya Por está. el principio. Por el principio, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Mira, me has hecho spoiler de toda No, persona. no, no. Ah, perdón, perdón. ¿Esto es el principio? No, esto es el final. Página web, nada, 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 perdón, perdón. Ah, vale, estoy enseñando la rueda y como con la rueda va. La anterior es La cuando anterior. empieza así. Ah, ¿Esta? no, Ah, esta entonces es posterior. salta más de la cuenta. Ah, vale, es que el teclado creo que se ha quedado sin pila, vale. Anda. Claro, entonces no está pasando. Eso. Vale, vale. Ya sabemos el porqué. Tú ya puedes poner mano, ¿no, Valdi? La anterior. Vale. Venga, gracias. Al botón rojito, ¿no? No, este. Listo, bueno, disculpa. Retomamos, empiezo diciendo que el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos no es un capricho, ya que lo que es la falta de cumplimiento puede acarrear graves sanciones económicas, pago de indemnizaciones y daños reputacionales. Además, como hemos expuesto hace muy poquito en una mesa redonda, el cumplimiento normativo además constituye una ventaja competitiva a efectos de negocio, habida cuenta de que ya por parte de las administraciones públicas hay una obligación de contratar a empresas o proveedores de servicios, cuando tengan acceso a datos personales de las administraciones, que cumplan con la normativa de protección de datos. De hecho, tienen obligación de incluir en las licitaciones un modelo de declaración responsable que rellenen las empresas que vayan a presentar esas licitaciones y en la que se comprometan o declaren responsablemente que están cumpliendo con esta normativa. Igualmente, las empresas privadas estamos obligados a solicitar de nuestros proveedores de servicios que tienen acceso a datos personales, pues que igualmente cumplan la normativa, porque el no hacerlo o el no solicitar este cumplimiento puede también acarrear consecuencias para nosotros. Entonces, bueno, no es solo a nivel de sanción el tema del incumplimiento, sino ya a efectos de prestar bienes en el mercado y de poder ofrecer nuestros servicios que estamos obligados a cumplir esta normativa y nos la van a exigir las empresas o las administraciones públicas que quieran contratar con nosotros si en nuestra prestación de servicios vamos a tener acceso a los datos personales de estas administraciones públicas o de estas empresas privadas. Y bueno, empiezo diciendo esto para concienciar un poco y para que tengáis en cuenta la importancia de esta normativa. Aunque el taller voy a intentar enfocarlo de una manera muy, muy práctica y teniendo muy en cuenta, voy a ir muy a lo básico y muy a lo que es lo necesario para cumplir, sí quiero empezar con algunos conceptos muy básicos como que es la protección de datos, ¿no? La protección de datos es un derecho fundamental y tiene dos vertientes. Una, desde el punto de vista legal o jurídico, que es la de garantizar al titular de los datos personales que va a tener siempre el control sobre los mismos, y otro, lo que es desde el punto de vista o la vertiente de seguridad, que es garantizar que estos datos se van a mantener seguros y confidenciales, nuestros datos. Desde el punto de vista de tener el control sobre los datos personales nuestros, yo pongo un ejemplo muy gráfico siempre para que nos hagamos un poco la idea de lo que esto implica, y es el hecho de que, por ejemplo, nosotros acudamos un día a Mercadona a hacer la compra semanal y nos encontremos allí a un azafato o a una azafata que está con una promoción, con un sorteo, sorteando una paletilla, por ejemplo, de jamón, ¿no? Y nos hace rellenar un formulario para entrar en el sorteo de esa paletilla. En el formulario se nos pide nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro DNI, nuestro teléfono. Si ese formulario no incluye la típica cláusula de protección de protección de datos, nosotros no sabemos si los datos que estamos facilitando a este azafato o azafato se los estamos facilitando a Mercadona
o si se lo estamos facilitando a la empresa de jamones ibéricos. No sabemos si esos datos los estamos facilitando al objeto de que esta empresa de jamones nos mande publicidad. No sabemos si lo estamos facilitando a efectos de que Mercadona haga un estudio de mercado sobre el tipo de público que acude a ciertas horas al establecimiento. Perdemos por completo el control sobre nuestros datos. No sabemos si queremos luego, en un momento dado, que esos datos nuestros no se utilicen, a quién acudir, a quién reclamar, a quién decir, o si queremos acceder a esos datos, es decir, cualquiera de los derechos que nos ofrece la normativa, no sabemos a quién acudir, ¿no? Tampoco sabemos si, por ejemplo, esos datos, ese azafato o azafata, los va a acceder el día de mañana pues, a su novio, a su novia, a su marido, a su esposa, para, pues, por ejemplo, hacernos una prospección comercial para temas de seguro. Bueno, aquí se ve claramente que en el momento que nosotros no nos garantizan esa información, no nos dan esa información, estamos perdiendo el control absoluto sobre los datos que estamos facilitando. Ese desde el punto de vista legal y de garantía de tener nuestro control. Y luego desde el punto de vista de la seguridad y la de confidencialidad, pues el garantizarnos que los datos que nosotros estamos facilitando a esa persona o a esa empresa los van a tener con las medidas de seguridad adecuadas para que no se filtren, para que no se cedan a terceros o para que no haya ningún tipo de problemática en relación a la seguridad y a la confidencialidad de esos datos. Siguiendo con los conceptos básicos, un dato de carácter personal, aunque todos ya sabemos lo que es, pero bueno, recalcamos un poco, incidimos que es toda información o dato que nos identifica de un modo directo o que nos hace identificable de un modo indirecto o combinado con otros datos. Puede ser un nombre, puede ser una nómina, puede ser una foto, una imagen, un mote, puede ser la voz, puede ser un dato de salud nuestra. Según el tipo de datos que facilitemos, establecemos distintas categorías, según si esos datos son de identificación, según si son datos económicos, según si son datos relacionados con la salud, con nuestra profesión, con nuestra localización, los vamos categorizando. Dentro de estas categorías hay una categoría que la normativa denomina unas categorías, un listado de categorías que la normativa denomina como datos especiales y es un listado tasado como son los datos de salud, ya sea física o mental, los datos genéticos, los datos biométricos, los datos de origen étnico o racial, los datos relativos a la orientación sexual, los datos relativos a la afiliación sindical y a las opiniones políticas, convicciones filosóficas o religiosas. Bueno, estos datos especiales, estas categorías de datos, necesitan de unas cautelas específicas, necesitan de unos requisitos de seguridad más, digamos, un nivel más grande de seguridad y, en principio, la normativa de entrada ya prohíbe tratarlos. ¿Vale? Hay una serie de excepciones, como que contemos con el consentimiento, o que sean datos que sean manifiestamente públicos, o que sean datos que sean tratados en el ámbito de organizaciones que tengan como finalidad, congregaciones, fundaciones que tengan como finalidad o como ámbito esta actividad, o bueno, se establecen una serie de excepciones para el tratamiento de estos datos. ¿Por qué se categorizan así? Bueno, pues por el tipo de categorías de datos que son, tienen una implicación en los derechos y en el ámbito privado de la persona que desde el punto de vista de derechos y de libertades atenta más que cualquier otro derecho, ¿no? Y bueno, esto es lógico, no es lo mismo si se comparte mi nombre o mi localización o mi teléfono o mi número de mail que si se comparte un dato personal mío de salud o un dato que tenga que ver con mi orientación sexual o con mi religión o con mi política. La incidencia en mi ámbito personal no es lo mismo en un dato que en otro. Entonces, por eso el tema de que la normativa los trate como datos especiales y se requiera unos requisitos especiales en el tratamiento de este tipo de datos.
Ya empezando un poco, yendo un poco al tema práctico, desde el punto de vista de nuestro negocio, el primer ejercicio que nosotros tenemos que hacer es pensar y hacer digamos, un listado de qué datos personales estamos tratando, qué categorías de datos personales estamos tratando y con qué finalidad lo estamos tratando. Dentro de este ejercicio también ver un poco cómo estamos recabando estos datos personales para empezar ya todo lo que es la implementación y todo lo que es la organización de lo que es la protección de datos en nuestro negocio. Las obligaciones que vamos a tener los empresarios en protección de datos son obligaciones y son derechos. Son derechos para los interesados y son derechos que nosotros tenemos también como personas físicas, ¿no? Las obligaciones son la transparencia. Tenemos obligación, con el ejemplito que puse, de ser transparente en los datos que nosotros vamos a tratar. Esto implica un derecho de información que tenemos que cumplir y una obligación de informar a las personas de las cuales estemos tratando sus datos. Otra obligación es la licitud. Tenemos obligación de tratar los datos personales en base a una fundamentación legal. No podemos tratar los datos porque sí, sino tenemos que tener un amparo legal para cada uno de los tratamientos de datos que realicemos en nuestro negocio. Tenemos que cumplir con la finalidad para la cual recogemos los datos. Si recogemos los datos para una actividad comercial, tenemos que emplear esos datos para la actividad comercial. Si los recogemos para una actividad laboral, tiene que limitarse a la actividad laboral, cumplir con la finalidad para la que estamos solicitando o requiriendo esos datos. El principio de minimización, la obligación de minimización, que implica que tenemos que recoger o tratar en nuestro negocio los datos mínimos y necesarios para la finalidad con la que lo recogemos. Esto quiere decir, por ejemplo, que si nosotros vamos a recoger datos o recopilar datos para una actividad comercial y no necesitamos un DNI, no tenemos por qué solicitar ese DNI. Si nosotros para esa actividad comercial no necesitamos saber si la persona a la que estamos recogiendo los datos tiene hijos o no tiene hijos, pues no le tenemos que pedir esos datos. Distinto es que nuestra actividad sea pues juegos infantiles y entonces sí necesitamos recoger ese dato de cuántos hijos tienen o qué edades tienen los hijos, porque en la actividad estamos publicitando juegos infantiles. El principio de exactitud, tenemos una obligación de que los datos que nosotros estemos tratando sean lo más exactos posible. El principio de limitación de plazo, tenemos una obligación de tener los datos y de conservarlos el tiempo estrictamente necesario, bien para la finalidad con la que lo hemos recogido, para cumplir con esa finalidad, o bien para los plazos legales de ejercicio de derechos o de responsabilidades que nos exigen las normativas. Más allá de esos plazos, no debemos de tener los datos personales que estemos tratando en la empresa. El principio de seguridad, que nos obliga a que los datos que nosotros estemos tratando o estemos recogiendo garantizar que estén lo máximo seguro posible y que no haya ningún tipo de filtración ni de brecha de seguridad con ellos. Y después el principio de responsabilidad proactiva, que nos obliga a ir más allá de lo que es simplemente el cumplimiento, ir un poco más allá y acreditar, no solo cumplir la normativa, sino acreditar estar en disposición de acreditar que estamos cumpliendo con todas estas obligaciones y que lo estamos haciendo realmente. Ya no vale tener toda la normativa o todos los protocolos o todas las cláusulas de información en nuestros despachos o en nuestro negocio, sino que además tenemos que demostrar que las estamos cumpliendo y que todas estas obligaciones los estamos aplicando. En relación con la obligación de transparencia, la normativa nos exige facilitar en una primera capa o en un primer momento una información mínima a la persona de la cual estamos recogiendo datos o tratando datos personales. Nos vamos al ejemplo que os ponía antes con la persona que estaba en Mercadona, ¿no? Con ese zapato o azafata que recogía nuestros datos.
La obligación que tiene la transparencia, la información básica que tiene que venir en esa cláusula que ponemos en nuestro formulario de recogida de datos personales tiene que empezar por facilitar la identidad del responsable. Tenemos que saber quién está recogiendo esos datos. En el caso que os ponía antes, en el ejemplo, tenemos que saber si esos datos eran para Mercadona o si esos datos eran para la empresa de Ibérico o fulanito SL. La finalidad del tratamiento. Cuando recogen nuestros datos personales, tienen que informarnos, o nosotros como empresarios tenemos que informar de con qué finalidad vamos a recoger esos datos personales. Si la finalidad va a ser, volvemos al caso de Mercadona, si la finalidad va a ser simplemente para el sorteo y ya no se van a usar para ningún, una vez que salga el sorteo, no vamos a utilizar esos datos para nada más. Si la finalidad va a ser para el sorteo y luego del sorteo vamos a realizar una prospección comercial hacia esas personas que han participado en el sorteo, o si, en el caso de que el que lo esté recogiendo sea Mercadona, si la recogida de datos, la finalidad va a ser pues, para una encuesta o para una estadística de saber qué personas acceden a su establecimiento en determinadas horas, o si hay más índices de mujeres, de hombres, en fin, la finalidad de la recogida de esos datos. La base jurídica del tratamiento. Si esos datos los estamos recogiendo en base a un interés legítimo, en base al consentimiento, en base a una obligación legal, en base, bueno, la base que nos legitima para recoger o para tratar esos datos personales que estamos pidiendo. Si esos datos los vamos a ceder o los vamos a comunicar a un tercero, si no los vamos a ceder, o si en su caso, oye, estoy recogiendo los datos en nombre de Mercadona, pero los voy a ceder a esta empresa, o al revés, los estoy recogiendo en nombre de esta empresa y se van a ceder a Mercadona. Si vamos a hacer transferencias internacionales con esos datos, si esos datos van a salir a terceros países que no son europeos, sí informar sobre todos los derechos que tiene el interesado en relación con sus datos personales, el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de supresión, limitación, todos los derechos que tiene el interesado, la posibilidad de acudir a la Agencia de Protección de Datos, a la autoridad de control, si no estamos de acuerdo en la forma en que están tratando nuestros datos personales, y dónde o cómo podemos acceder a toda la información adicional en relación con el tratamiento. Esta información se tiene que dar de principio para que la persona, bueno, pues si el tratamiento está basado en el consentimiento, esté en disposición o no de consentir si quiere que sus datos se traten para este tipo de finalidades, para si se cedan o no se cedan, y tener toda la información antes de, en su caso, prestar el consentimiento, o tener toda la información, si la base jurídica es otra, para en un momento dado pues, poder ejercitar sus derechos y saber lo que decíamos antes, ¿no? Tener en todo momento el control de sus datos, saber quién, para qué empresa los está cediendo, con qué base, para qué finalidad, y bueno, tener todo el control sobre sus datos personales. Y esta información siempre tiene que ir en una primera capa o en una primera toma de contacto, ¿no? Solo la información que tenemos que dar en nuestro formulario de recogida de datos, en nuestras facturas que hagamos, en nuestros presupuestos que emitamos, en el mail, en la coletilla del mail que demos o que respondamos cuando estemos ofreciendo información o estemos haciendo prospección comercial. Y luego viene la información adicional, que es la que va en una segunda capa o a la que remitimos, que son los datos de contacto del responsable o del delegado de protección de datos, en caso de que la empresa contara con un delegado de protección de datos, el plazo de conservación o el criterio que sigue la empresa en la conservación de estos datos, el tipo de datos que se están tratando, si los datos se van a ceder a terceros, quién va a ser ese tercero destinatario o qué categoría de datos, la forma en que se van a recoger los datos, si se recogen a través de formularios, a través de formularios de papel, digitales, de WhatsApp, si se van a realizar elaboración de perfiles o se van a tomar decisiones basadas en tratamientos automatizados, y las medidas de seguridad que se van a implementar en relación con esos tratamientos. Esto sería la información adicional que normalmente viene contenida en las políticas que se contienen en las políticas de privacidad de la empresa, que o bien si tienes página web
irán publicitadas esa política de privacidad en la página web, o bien si no cuentas con una página web tendrás que tener esa política de privacidad en un documento aparte en tu empresa, en la que se ofrezca todo este tipo de información. Los derechos que tienen los interesados y que siempre se deben de informar: el derecho de supresión, el derecho de rectificación, de limitación, de portabilidad, de oposición y de acceso. Y bueno, ya pasada esta primera fase un poco, que hemos pasado muy básicamente y de manera muy básica por los conceptos más fundamentales en protección de datos, os ofrezco un listado directamente de cuál es la documentación que necesito tener en mi negocio para poder demostrar que estoy cumpliendo con la normativa. La obligación necesaria y la obligación obligatoria que estamos obligados a tener, ¿no? En principio, un registro de actividades de tratamiento. El registro de actividades de tratamiento es una especie de inventario que se hace de todas las categorías de datos que estamos tratando en nuestro negocio, para qué se tratan, y no es obligatorio siempre. Lo tienen que tener las empresas que cuenten con más de 250 trabajadores, pero yo es un registro que aconsejo siempre tener porque da una panorámica. Es como el organigrama de la empresa, pero en protección de datos, ¿no? Da una panorámica de todas las finalidades para las que tratamos datos, la manera en que lo estamos recogiendo, las bases legítimas de cada tratamiento, y nos sirve mucho a la hora de organizar todo lo que es la implementación. Nos sirve mucho como guía este registro de actividades de tratamiento. Pero sí que es verdad que en principio solo es obligatorio para empresas que tengan más de 250 trabajadores. Un análisis de riesgo. Un análisis de riesgo es un documento en el que se hace una valoración de los datos que estamos tratando en la empresa, cómo lo estamos tratando, cómo lo estamos recogiendo y qué riesgos estamos teniendo en relación, o qué riesgos podemos tener en relación a esos datos personales que tenemos, ¿no? Evaluar si dentro de esa categoría de datos personales hay datos de los que hemos denominado sensibles, o si son datos que no son sensibles, pero pueden tener otras implicaciones, otros riesgos, pues porque se traten muchos datos personales, o porque se pidan, haya muchos colectivos de los que se trate, o porque se pidan muchos datos, ¿no? y tengamos que tener unas especiales cautelas. Es una valoración de todos los tratamientos que hacemos, y en base a esta valoración tiene que resultar una serie de medidas que desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de legal implementemos, ¿no? Si llevamos a cabo recogemos datos para muchas finalidades distintas, es muy importante que tengamos muy bien implementado el tema legal y que tengamos que distingamos muy bien todas esas finalidades al objeto de ofrecer esta información de la que hemos estado hablando antes con total transparencia a los interesados, y que estos interesados puedan en un momento dado tener siempre el control de sus datos personales y tengan siempre la garantía de esta seguridad que se está implementando en el tratamiento de datos. La política de privacidad. La política de privacidad, ese documento del que he hablado antes también, en el que la empresa explica cuál es su política en relación con el tratamiento de datos personales, todas estas obligaciones de las que hemos hablado antes, de transparencia, de licitud, de recogida de datos, cómo se lleva a cabo, y en la que la empresa informe con total transparencia de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de datos personales que se lleva a cabo. Como he dicho, esta política de privacidad, si se cuenta con una página web en la empresa, se debe publicitar. Bueno, es obligatorio que tenga esa publicidad a través de la página web, y si no se tiene página web, pues sí que tenemos que tener un documento en el que conste esta política de privacidad, y que en un momento dado se pueda facilitar su copia a cualquier interesado que nos la requiera.
El procedimiento de los contratos de encargado, bueno, cualquier prestador de servicio con el que nosotros contratemos que vaya a tener acceso a los datos personales que nosotros tratamos, ya sea de encargados, ya sean de clientes, ya sean de potenciales clientes, ya sean de lo que sea, tiene que tener firmado con nosotros un contrato de encargo en el que se garantice que este encargado va a aplicar los datos que nosotros le estemos dando a la finalidad con lo que le hemos contratado. Por ejemplo, si el encargado nuestro es un asesor fiscal o laboral, que los datos personales que nosotros pasemos de nuestros clientes vayan a ir simplemente a la finalidad con la que lo hemos contratado, que es la de realizar las nóminas en su caso o los impuestos, que va a cumplir todas las medidas de seguridad en relación con los datos que nosotros le estamos pasando, que cuando termine el contrato con nosotros, pues o va a destruir los datos, los va a suprimir o nos lo va a devolver, y que va a garantizar también que en un momento dado, si se le ejercitan derechos personales en relación con protección de datos, que o bien los va a atender o bien nos lo va a pasar a nosotros o nos lo va a trasladar en plazo para que nosotros podamos atender esos derechos. Como os he estado comentando antes, ya este requisito es fundamental. Las administraciones públicas ya tienen obligación de exigir a sus encargados que cumplan con la normativa de protección de datos y, por supuesto, de tener un contrato de encargo firmado con todos los proveedores de servicios que tengan acceso a datos personales. Tenemos los contratos, sabemos que hay que cumplirlos, pero en la mayor parte de los casos las empresas no cumplimos con este requisito, y de verdad que es fundamental porque en un momento dado puede ser incluso un requisito que nos descargue de responsabilidad, ¿no? En el sentido que si ese encargado nuestro tiene algún tipo de ataque de seguridad, algún ataque o tiene una pérdida o por parte de su personal hay alguna filtración o hay cualquier cosa, el tener firmado ese contrato con el encargado nos puede eximir de responsabilidad, ¿no? Entonces, aparte de ser una obligación que tenemos que cumplir y que tenemos que demostrar que estamos cumpliendo, pues con todas esas firmas de esos contratos, nos puede en un momento dado eximir de responsabilidad. Entonces, me gusta recalcar la importancia de estos contratos, de la firma de estos contratos. Contar con un procedimiento de ejercicio de derecho. Es importante que tengamos documentado ese procedimiento de cómo en un momento dado, si cualquiera de los interesados de los que estamos tratando datos personales nos ejercita alguno de los derechos que tiene por la normativa o que la normativa les concede, que estamos en disposición de poder responderle. ¿Y cómo le vamos a responder, ¿no? Que sabemos que hay un plazo para responder y que tenemos establecido un procedimiento, por lo menos una persona que es la encargada de atender esos derechos cuando esos derechos se formulan. Las cláusulas legales, tenemos obligación, lo que hemos hablado antes, ¿no? De siempre que recojamos o que estemos tratando datos personales en cualquier tipo de documento, ya sea digital o ya sea físico, tenemos la obligación de informar a esas personas, de tener esa coletilla de protección de datos en la que ofrezcamos esa información mínima de la que os he hablado antes, ¿no? Quién es el responsable del tratamiento, cómo podemos ejercer los derechos, para qué finalidad van a tratarse esos datos que se están recogiendo nuestros, cuál es la base legal para ese tratamiento de datos. Esa información mínima tenemos siempre que aportarla en cualquier formulario de recogida de datos personales y remitir siempre a esa otra información más amplia que se contiene en la política de privacidad de la empresa. Un procedimiento de violaciones de seguridad. Igualmente, igual que tenemos que tener documentado ese procedimiento de ejercicio de derecho, tenemos que tener documentado ese procedimiento de violaciones de seguridad. Saber cómo va a responder la empresa si en un momento dado se produce un ataque o se produce cualquier tipo de incidente de seguridad, ¿no? Un robo de un ordenador personal que tenga datos personales o cualquier tipo de incidente que tenga que ver con la seguridad de los datos que tratamos. Tenemos que saber
cómo vamos a responder, a qué persona va a ser la encargada de responder de este procedimiento y cómo tenemos que documentar esa incidencia que ha pasado y incluso si en un momento dado tenemos que comunicársela al interesado o comunicarla a la Agencia de Protección de Datos, saber qué criterios tenemos que valorar para hacer este tipo de comunicación y cómo tenemos que hacerla. Tanto en el procedimiento, tanto en los ejercicios de derecho como en los procedimientos de violaciones de seguridad, si en un momento dado los interesados nos han ejercitado, en el caso de los derechos, nos han ejercitado esos derechos, debemos de conservarlos y tenerlos registrados por si en un momento dado tenemos cualquier tipo de inspección de la Agencia de Protección de Datos, poder, lo que decía antes, ¿no? Poder demostrar que efectivamente cuando nos ejercitan los derechos los atendemos y respondemos a ellos, o cuando hemos tenido una violación de seguridad, aunque haya sido pequeñita y no haya tenido que dar parte, que la hemos registrado y hemos tomado las medidas de seguridad o las medidas necesarias para que esa incidente de seguridad no vuelva a producirse, ¿no? Y un procedimiento para la conservación de la documentación. La documentación que nosotros, los datos personales y la información que tenemos o que recogemos, no podemos conservarla eternamente. Eso es otro digamos, incumplimiento, otro defecto en los que caen o en lo que veo en las empresas que llevan ya muchos años trabajando, muchos años en el mercado, que bueno, les da como un poco de miedo de destruir documentos, ¿no? Y no debe de ser así, debe ser al revés. El miedo es conservar datos personales más tiempo del necesario, ¿no? Entonces, cada normativa, la normativa contable, la fiscal, establece unos plazos de conservación de documentación y debemos de atenernos a esos plazos, y una vez que han pasado esos plazos, pues esa documentación o esa información o esos datos personales, si ya no nos son necesarios, si ya no responden a la finalidad para la que los recogimos y ya no sirven para atender responsabilidades o cumplir obligaciones, debemos de destruirlos. Y esto también es por lógica. Si nosotros tenemos un ataque a una base de datos nuestros, no es lo mismo si esa base contiene 100 datos personales que si contiene millones de datos personales. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de tener unos datos personales que ya no utilizamos, que ya no nos sirven? Estamos arriesgando más datos personales de la cuenta. No es necesario y es bueno de vez en cuando hacer ese tipo de, bueno, de vez en cuando, periódicamente, hacer ese tipo de limpieza y pararnos a destruir siempre de forma segura o a través de empresas que se encargan de esto, todo ese tipo de datos que ya no nos son útiles y que ya no son necesarios. Obligaciones en relación con la página web. En relación con la página web, tenemos que tener una serie de textos legales tenemos que cumplir unas obligaciones legales, como son contar con el banner de entrada de aceptación de cookies, en el que se nos informe de que la página en cuestión está utilizando cookies, qué tipo de cookies utiliza, y dar la posibilidad de aceptarla, de rechazarla o de configurarla. La última instrucción de la Agencia de Protección de Datos pues, dice que estos banners tienen que ser, o sea, los check-ups de las distintas, de la aceptación, negación, tienen que ser igual, idénticos en color y idénticos en forma, para no predisponer, digamos, a que le demos siempre al botón de rechazar antes que al de aceptar, ¿no? Y bueno, la página web tiene que estar configurada de manera que las cookies, que no sean las técnicas o estrictamente necesarias para el funcionamiento de esa página, no se activen hasta que el interesado haya dado a esa aceptación o a esa negación en su caso, ¿no? Y por otro lado, tiene que estar también configurado el banner de manera que el usuario siempre tenga la posibilidad de volver a entrar en ese banner para cambiar de opción, si en un momento dado las ha aceptado, para poder cambiar de opinión y rechazarlas en un momento dado. Tiene que contar también con la política de privacidad,
que os he hablado muy por encima de ella, pero bueno, en esta política de privacidad es donde se contiene toda la forma en que la empresa en cuestión va a llevar a cabo las obligaciones que tiene en la manera de tratar los datos personales y toda la manera en que los va a recoger, las bases legales que está utilizando, las finalidades para los que lo está recogiendo y todo lo que es la política, la política que tiene esa empresa en relación a los datos personales que está tratando. Muchas veces se tiende a copiar de otras páginas o a poner políticas muy básicas, y esta política de privacidad tiene que estar muy personalizada a lo que es la empresa. Tú no puedes poner que estás recogiendo unos datos cuando esos datos no los estás recogiendo o estás recogiendo otros, ni la forma en que estás recogiendo una página web los datos puede ser distinta a las que lo estás recogiendo desde el punto de vista de otra empresa, ¿no? Entonces, lo ideal es que esta política de privacidad se adapte perfectamente a los tratamientos y a la recogida de datos y que realiza la empresa en cuestión, que la está publicitando, puesto que se ve mucho cuando no es así, ¿no? La política de cookies. Esta política se configura más desde el punto de vista técnico de los informáticos y bueno, tiene que explicarle muy bien y de manera muy transparente al usuario de esa página pues qué son las cookies, las diferentes cookies que hay y bueno, las cookies personalizadas que utiliza esa página, ¿no? Con el tiempo de duración, de qué es cada cookie, si es propia, si no es propia. Son requisitos técnicos que tienen que constar y que tienen que constar con la máxima transparencia posible, y la posibilidad también de cómo se pueden deshabilitar esas cookies que en un momento dado no son las técnicas o las necesarias. Y por supuesto las cláusulas de información. Cualquier recogida de datos que se produzca a través de la página web de una empresa o de un negocio, cualquier formulario en lo que el interesado vaya a introducir datos personales, cualquier registro en el que el usuario vaya a introducir una clave o un nombre, cualquier chatbot en el que el usuario vaya a introducir datos personales, debe de contar con esta cláusula de información, y esta cláusula de información tiene que tener esos requisitos mínimos o esos de transparencia de los que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Y recalco otra vez, indicar quién es el responsable de esa información que se está recogiendo a través de esa página, indicar para qué finalidad se están recogiendo, si es para enviar una newsletter, si es para hacer una prospección comercial, si es para ampliar la base de datos. Muy claro, indicar muy claramente cuál es la base legítima de si es el consentimiento, solicitar el consentimiento además, si es un interés legítimo, decir en qué se ampara ese interés legítimo. Muy claro esa base, muy claro la información sobre los derechos que tiene el usuario y sobre la posibilidad de acudir a la Agencia de Protección de Datos en un momento dado, y muy claro la remisión a una información adicional a la que luego el interesado podrá acudir o no acudir, pero tú se lo tienes que dejar indicado que tiene esa posibilidad de ampliar toda esa información en otro, perdón, en otra capa, ¿no? En otro documento. Y el aviso legal, bueno, esto no es ya información de datos, sino a efectos de obligación legal, donde consten, bueno, pues todos los datos de titularidad de la empresa, el registro que tenga, su CIF y bueno, todos los requisitos, todo lo que tiene el contenido mínimo de lo que es un aviso legal. Y además, bueno, si es un e-commerce, tendrá que contener además las condiciones generales de contratación de ese e-commerce si va a vender a través de esa página web. Medidas de seguridad. Bueno, ya deja un poco aparte los requisitos legales. Muy bien de tiempo. Dejar un poco aparte los requisitos legales que exige la normativa y de los que hemos hablado y las obligaciones legales desde el punto de vista jurídico, entramos ya en lo que es medidas de responsabilidad. Antiguamente la ley tasaba las medidas de seguridad que las empresas, según el nivel del tratamiento de datos, tenía que imponer. Hablaba de un nivel de protección alto, bajo, medio. Ya no. Ahora la normativa lo que dice es que el responsable del tratamiento tendrá que implementar las medidas técnicas y organizativas
que sean necesarias para que se garantice la seguridad y la privacidad de los datos personales, teniendo en cuenta la naturaleza de los datos, teniendo en cuenta el estado de la técnica y teniendo en cuenta la capacidad económica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es el responsable quien, por eso decía yo que hay que hacer el ejercicio de saber qué cantidad de datos estamos tratando, de qué naturaleza son los datos que estamos tratando y ese análisis de riesgo sobre qué riesgos implica el tratamiento que nosotros estamos llevando a cabo, para, en base a ello, aplicar unas medidas de seguridad. No es igual, lógicamente, una tiendecita local que recoja datos en un pueblo que venda ropa y que recoja datos de sus clientas, que lógicamente la base de datos de clientes que puede tener Zara. Pues igual que no es igual, las medidas que tiene que implementar Zara no van a ser nunca las medidas de seguridad que tiene que implementar esta tiendecita, por lógica, ¿no? Lógicamente, un ataque de seguridad o un ciberataque que se produzca en la base de datos de Zara no va a tener nunca la implicación que puede tener el ataque de seguridad que se produzca en la tiendecita de esta señora. Los medios económicos con los que cuenta en un momento Zara no tiene nada que ver con los medios económicos con los que cuenta esta tienda local que vende ropa. En base a ello, las medidas de seguridad no van a ser lo mismo en un sitio que en otro. Ahora sí, esta tienda de ropa, dentro de su capacidad económica y dentro del estado de la técnica que hay, sí puede emplear muchas medidas de seguridad, desde poner una llave a la cajonera donde guarde la ficha de los clientes, si es que la guarda en formato físico, hasta tener, si cuenta con una base de datos digital, pues tener antivirus básico, que ya los hay incluso en gratuito, o utilizar un software básico que, bueno, pues que cumpla, que sea europeo, que cumpla las medidas de seguridad, hace copias de seguridad una vez a la semana de esos datos, utilizar contraseña, en fin, hay muchas medidas de seguridad que no requieren un coste económico elevado, que no requieren un despliegue técnico tremendo y que se pueden implementar en cualquier tipo de negocio, desde el más básico y que cuenta con menos recursos, hasta luego, lógicamente, a medida que vamos elevando el nivel, bueno, el nivel de la naturaleza de esos datos. Lógicamente, si ya estamos hablando de una clínica que también, aunque sea chiquitita, pues ya lo que maneja son datos de salud de pacientes, pues tendrá que acudir a unas medidas un poco más elevadas de seguridad. Y ya, por tanto, ya ni hablamos si estamos diciendo de un hospital en el que, bueno, ya hemos visto por noticias últimas que cuando hay un ataque de seguridad, ya lo que estamos hablando incluso de riesgo, ya no solo de datos personales, sino incluso de la vida de las personas, ¿no? Lo que es paralizar un hospital desde el punto de vista digital o técnico. Y como os explico, pues lo que estaba comentando, ¿no? Que medidas de seguridad, desde antivirus, copias de seguridad, mantener archivos con llave y usar contraseña. Y bueno, en esto yo pongo también un ejemplo muy gráfico, ya os he hablado de Zara, pero yo digo con los datos personales, pues igual que cuando llevas un sobre con dinero, ¿no? Si tú llevas un euro en la mano, yo el euro lo puedo dejar aquí, me da igual quién entre, quién no entre, que el euro está aquí, que si se pierde, bueno, es un euro y no me va a pasar nada, pero lógicamente si yo llevo un sobre con 1000 euros, pues yo ya los 1000 euros, el sobre no lo voy a dejar encima de la mesa, no voy a dejarlo, si salgo de esta habitación cerraré con llave porque he dejado dinero, si tengo la puerta abierta lo meteré bajo llave porque puede entrar alguien. Lógica, ¿no? Las medidas de seguridad, pues igual con los datos. Según ese tipo de datos que estemos tratando y la naturaleza de ese dato, tendremos que recurrir a unas medidas de seguridad más elevadas o menos elevadas. Y la ley impone al responsable el hacer ese ejercicio, hacer ese análisis, esa gestión y ser él el que decide, según los datos que trata, que en su negocio, que los conoce mejor que nadie, qué medidas de seguridad va a aplicar en ellas.
Pues se me ha vuelto a bloquear la pantalla. Disculparme, pero no sé por qué hoy está fallando muchísimo lo que es la presentación. Hoy le falta la pila a todo, ¿eh? Listo, sí. Gracias, Baldomero. Y bueno, ya por último, comentaros que en la página de la Agencia Española de Protección de Datos hay muchísimos recursos. Bueno, hay muchas guías, pero sobre todo tenemos muchas herramientas para hacer la implementación de la normativa de protección de datos en nuestro negocio. Está desde el programa Facilita, que es un programa súper sencillo, muy intuitivo, en lo que metiendo los datos que nos van requiriendo en esta herramienta nos va a salir absolutamente toda la documentación que nosotros necesitamos para lo que es la implementación normativa. Nos va a salir el análisis de riesgos, nos van a salir las cláusulas de protección, nos van a salir los contratos de encargado de los que os he hablado, nos van a salir los derechos. Toda la documentación a través de este programa Facilita nos la va a dar la propia Agencia de Protección de Datos. Otra cosa es que luego, lógicamente, esas cláusulas nosotros tenemos que aplicarlas a nuestros formularios. No nos vale de nada tener esa documentación y sacarla si luego no la estamos utilizando, ¿no? Lo que os decía, todas estas cláusulas que nos den las tenemos que aplicar, esos contratos de encargo que nos facilite la agencia tenemos que firmarlos con nuestros proveedores de servicios y tenemos, lógicamente, que usarlo y que demostrar que lo estamos usando. Esta también Facilita Emprende, que está pensado para startups y emprendedores digitales. Esta gestiona Reglamento General de Protección de Datos. Esta comunica brechas de seguridad del Reglamento General de Protección de Datos. Esta asesora brecha y está Valida Cripto, que ya es un programa más avanzado para anonimizar datos y para encriptar datos personales, ¿no? Pero, por ejemplo, Asesora Brecha es un programa también, una herramienta que se facilita desde la Agencia de Protección de Datos para que si en un momento dado has tenido una brecha de seguridad, asesorarte en la importancia o no de esta brecha de seguridad y comunica brecha si debes de comunicarla al interesado, si no debes de comunicarla, y también deciros que todos los datos que metáis en este tipo de herramientas, la Agencia de Protección de Datos no los guarda, no los conserva, sino tal cual se meten, se eliminan, ¿no? No quedan registrados en ningún lado. O sea que podéis hacer incluso utilizarlos para meter datos ficticios para ver cómo funciona. Entonces, bueno, son herramientas que para negocios que no requieran una implementación demasiado complicada, que no para negocios básicos, que no tengan unos tratamientos de datos que ya sean datos más sensibles o que por cantidad, por volumen o por capacidad sean más, necesiten un asesoramiento más personalizado, pues se pueden perfectamente utilizar este tipo de herramientas para tener nuestro negocio adecuado. Entonces, bueno, el que desde la agencia se faciliten estas herramientas también hace que, bueno, pues que la agencia se tenga un poco menos en cuenta las empresas que a día de hoy no estén adecuadas, porque ya se pone cada vez más fácil el acceso a esta implementación, incluso para empresas que no cuenten con grandes recursos. Y bueno, con esto ya hemos terminado la presentación. Os agradezco muchísimo la atención prestada. He intentado que sea todo muy básico, muy yendo al grano. Y bueno, ahora vamos a abrir un turno de preguntas para entrar un poco más pues al detalle o a personalizar un poco las dudas que podéis tener en relación con todo esto. Bueno, pues muchas gracias, María Ángeles. La verdad que ha estado
bastante interesante. Y bueno, vamos a ver las preguntas. Buenos días a todos. Vale, es interesante esa información. Yo quería preguntar sobre el tema de actividades de De guardería, guardería. sobre el tema de alumnos, recogida de datos, porque creo que se tiene que hacer a través de los padres, sería una actividad de tratamiento de padres. Pues no sé a qué te refieres realmente con actividad de tratamiento de padres. Lógicamente, una guardería recoge todos los datos. Una guardería trata incluso datos de salud, os diría, porque depende del negocio. Hay guarderías que simplemente pasan una ficha a los padres o hay otras que hacen formularios digitales en la que, lógicamente, los padres son los que tienen que recogida o fichas de recogida de datos. Me imagino que se pedirán pues, los datos del alumno y ya te digo, incluso datos de salud, porque muchas veces las guarderías pues, tienen que saber si determinados alumnos pues, tienen intolerancias alimenticias, si tienen cualquier tipo de alergia o si tienen cualquier tipo de enfermedad o algo que deban de ser comunicadas o que deban de tener en cuenta los profesionales que atienden a esos niños, ¿no? Entonces, sí, muy importante que en esas fichas que vosotros paséis en la guardería vengan esas cláusulas de protección de datos de las que os he estado hablando con la información básica, ¿no? En la que diga pues, que la recogida de datos se hace por parte de la guardería, la empresa que, como se llame la guardería, que la finalidad pues, es poder gestionar el servicio de guardería, lógicamente, y en un momento dado, si se piden datos de salud, pues la recogida de los datos de salud es para pues, cumplimentar o atender bien a ese niño si en un momento dado tiene una alergia o tiene una intolerancia o tiene una enfermedad que deba de tener en cuenta o toma una medicina o lo que sea. Y bueno, los derechos que pueden ejercitar sus padres. También recogéis imágenes, me imagino, para hacer la ficha de los alumnos, pues informar sobre las imágenes, en dónde vais a guardar las imágenes, por qué las recogéis, para qué las recogéis, en fin, toda la información básica y luego, lógicamente, contar con esa política de privacidad donde se dé una información más amplia de por qué recogéis esos datos personales, de para qué, de qué tipo de datos estáis recogiendo, de quiénes los estáis recogiendo, de los derechos que tienen los padres y bueno, todo un poco lo que hemos hablado. No sé si tienes una pregunta un poco más No, concreta. era por los alumnos, sí, recogida de datos de los alumnos. Sí, efectivamente, los alumnos al ser menores de edad son los padres quienes tienen que facilitarte toda la información en relación con los alumnos. Como autónomo es necesario cumplir igual que las empresas con el registro de ADP. Como autónomo, el registro de Agencia Española de Protección de Datos, es que no sé a qué te refieres con el registro. El registro de actividades de tratamiento solo lo tienen que cumplir aquellas empresas que tengan más de 250 trabajadores o, bueno, determinadas empresas del sector público. Pero si eres autónomo y no tienes trabajadores, lógicamente, o tienes una secretaria, o no tienes que tener no tienes obligación de ese registro de actividad de tratamiento. Y los plazos de mantenimiento de los datos son distintos según la categoría de los mismos. Los plazos del mantenimiento de datos son distintos, claro, por ejemplo, los datos de salud, pues hay un plazo de 4 años que establece la normativa o el Estatuto de Autonomía del Paciente, de 4 años de conservación de esos datos desde que ese paciente ya no está asistiendo a la consulta. Para currículum hay otro plazo. Para temas laborales cada normativa establece unos plazos según la categoría de datos personales. Los datos fiscales o contables, creo que son 10 años por la normativa mercantil. Cada categoría de datos, lógicamente, tiene unos plazos distintos de conservación, sí. ¿Y existe un modelo de declaración responsable? Sí, existe un modelo desde el punto de vista de las administraciones públicas para acreditar que
sí están obligados ya en las licitaciones, por ejemplo, a incluir ese modelo de declaración responsable en relación con el encargado de tratamiento. Me imagino que te refieres. Hay modelos, sí, se pueden descargar modelos, existe un modelo o cualquier modelo que se utilice para otras declaraciones responsables sirve para esto. En un proceso de recogida de datos a través del formulario web, ¿es obligatorio incluir una casilla de aceptación para el usuario o bastaría con una prueba para obtener un consentimiento el hecho de que pulse únicamente el botón de enviar? Pues mira, depende. Si por ejemplo, si tú, por ejemplo, el formulario de contacto que pone es para resolver consultas simplemente, y vas a utilizar esos datos simplemente para resolver la consulta que el particular te formule o el que el interesado te formule, y la base del tratamiento es el interés legítimo que tú tienes en resolverle esa consulta, simplemente con informarle no necesitas que te dé el consentimiento, ¿vale? Porque la base legal es otra. En este caso, la base legal sería el interés legítimo que tú tienes en atender esa consulta y si es obligatorio que le ofrezcan la información siempre es obligatoria, con independencia de la base legítima sobre la que tú trates los datos, pero si ese tratamiento está basado en un consentimiento, porque además tú luego los datos que recoges le vas a hacer una prospección comercial o lo vas a incluir en una base de datos tuya con otra finalidad y está basado en el consentimiento, lógicamente sí es obligatorio que te den ese consentimiento y que puedas acreditar que se te ha otorgado, que ha pinchado ese botón de consentimiento, porque estás basándolo, ese tratamiento, en ese consentimiento. O que tú en la casilla donde digas que al responder a ese mail, al leerte la información y responder, ya estás haciendo una acción que implica ese consentimiento. Aunque sería poner, entiendo lo del checkbox, Claro. sí, he leído y acepto las condiciones, por lo menos que al pinchar en el checkbox, es como que Claro. sí, que has leído esas condiciones, esas leyes, y las aceptas. Lo que no vale ya es el consentimiento tácito, o sea, pues simplemente por navegar en la página ya se entiende que aceptan las cookies o simplemente por rellenar rellenar el formulario ya implica una acción, ¿no? Entonces ya está realizando una acción que está implicando un consentimiento, pero claro, consentimiento para contestarte o para formularte una pregunta, pero si tú necesitas luego hacer una acción comercial o la vas a hacer, sí tienes que garantizarte que ha pinchado ese checkbox de consentimiento y poder probarlo, que esa persona ha consentido en eso. Lo del Carmen entiendo que de lo que ha estado diciendo anteriormente, sí, los formularios en relación a los datos de salud. Claro, de alergia. Sí, de los niños, de los Efectivamente, claro, en el momento que hay niños menores con guarderías, pues tienes que pedir incluso medicinas si en un momento dado tienen que tomar una serie de medicamentos o de cosas. Dice, ¿qué pasa con los datos personales de mis clientes o proveedores de servicios que están en el extranjero? ¿Transferencias internacionales enviadas o recibidas? Soy traductora autónoma. ¿Qué pasa con los datos personales de mis clientes o proveedores de servicios que están en el extranjero? El mismo de los nacionales, ¿no? Bueno, sí, están en el extranjero, pero hay que distinguir si están en Europa y se aplica la normativa, si están en países que están en el listado que estima la Agencia de Protección de Datos, que garantizan bien los datos personales, y también depende, yo no sé si tú si realmente estás pasando datos de clientes a estos terceros países, entonces ya sí se consideraría transferencias internacionales, pero para hacer un trabajo de traducción entiendo que son los clientes los que te están contratando a ti, no tiene nada que ver con el tratamiento que tú haces de ellos. Arriba es que no he visto la... Me refiero a cuando tienes un contrato con una empresa, pero... Este de Jorge Ano, que lo ha contestado. Jorge. Al autónomo. Vale. Como... Y ahora decía, me refiero a... Cuando tienes un contrato con una empresa de servicio y usas datos de otras empresas.
Si tú eres proveedor de servicio de una empresa, lógicamente, bueno, es que todas las empresas tenemos que estar adecuadas a la normativa de protección de datos, es que ya es obligatorio para todas las empresas que tratemos datos. Entonces te da igual si tratas datos de un tercero o si tratas datos propios en tu negocio. Tienes obligación de estar adecuado a la normativa y tienes obligación, si estás accediendo a datos personales de otra empresa, a tener con esa empresa firmado un contrato de encargado de tratamiento. Es obligatorio por la normativa, sí lo impone. Dice, en un garaje de una comunidad de vecinos con un trabajador guarda, un presidente y secretario, ¿quién puede ver las cámaras de seguridad en caso de incidencia? En un garaje de comunidad de vecinos con un trabajador, un guarda, un presidente y un secretario, ¿quién puede ver las cámaras de seguridad en caso de incidencia? Bueno, pues en este tema en la comunidad tenéis que tener un procedimiento en relación a esas cámaras de seguridad y tenéis que tener una persona autorizada que sea quien se encargue de vigilar de visionar esas cámaras y de comunicar esos incidentes si en un momento dado pasan esos incidentes. Es la persona que vosotros habilitéis y que garanticéis que esa persona pues, va a firmar un contrato de confidencialidad en relación a esa vigilancia y que va a cumplir las medidas adecuadas en relación a este visionado. Pero eso es una medida de organización que tenéis que tener en cuenta o que tomar la comunidad. No vale que lo vean los tres, tendrá que verlo el que por organigrama de la empresa esté habilitado para ello o sea el encargado pues, por motivos técnicos o por motivos organizacionales. ¿Qué significa la evaluación de proveedores que accedan a datos de carácter personal? ¿Qué documentación se refiere? Vale, la evaluación de proveedores que vayan a acceder a datos de carácter personal quiere decir, por ejemplo, yo soy asesora fiscal. Entonces, yo como asesora fiscal te voy a pedir las facturas que tú haces con tus clientes pues para hacerte la declaración de renta, para hacerte la contabilidad, para hacerte ese asesoramiento. Ya estoy accediendo a datos personales de tus clientes, ¿vale? Entonces, la pregunta era, ¿cuál era la evaluación? La evaluación de proveedores. Esa empresa que a mí me va a contratar para llevar a cabo esa fiscalidad tiene que evaluar, no hay un requisito, un procedimiento, digamos, establecido, simplemente tiene que comprobar que esa empresa en cuestión cumple con la normativa de protección de datos. Sirve desde un certificado que te haya emitido la empresa de protección de datos, desde que tú demuestres que cuentas con un delegado de protección de datos en la empresa, desde que tú le puedas demostrar bueno, pues que ofreces esa información, que tu software o tu base de datos trabajas con proveedores con los que firmas ese tipo de contratos, que tus oficinas pues, cuentan con medidas de seguridad mínimas, que tus bases de datos están protegidas, que haces copias de seguridad. Puede ser desde una entrevista que tú, o sea, desde un checklist que tú le pases viendo si cumple esas medidas, hasta una declaración responsable, hasta eso, hasta un certificado que le haya emitido la empresa de protección de datos que le ha hecho la implantación o hasta que la empresa cuenta con un delegado de protección de datos. Hay muchas maneras en que esa empresa te puede acreditar que cumple y que tú puedes acreditar que esa empresa está cumpliendo. Lógicamente, si tú entras en una página web de una empresa y ves que ni tiene política de privacidad, ni tiene clausulado de esto, y ahí te está indicando, ahí no necesita ninguna evaluación previa, ya estás viendo que esta empresa, si no cumple en su web, no va a cumplir. Igualmente, si haces un contrato con ella y no te incluye las cláusulas de protección de datos, ya estás viendo que no está cumpliendo, ¿no? Entonces, hay requisitos externos que lo evidencian y si no, pues sí puedes hacerle una serie de preguntas o requerirle una serie de documentación que te sirvan de acreditación o de comprobación de que eso es así. Debemos entender que la protección de datos debe estar en el ADN de la empresa y plantearlo como un documento vivo y una acción de valor. Totalmente. Desde el derecho a información que se ofrece a cualquier trabajador que la empresa contrata, con los proveedores de servicios, con el tema de la seguridad, con el tema de la confidencialidad, debe estar en el ADN, es una ventaja competitiva, da muchísima confianza al cliente. Cada vez hay más cultura de protección de datos y ya pues llama mucho la atención cuando tú acudes a una empresa
en que esa cultura no existe, ¿no? Sí que es verdad que hay sitios donde todavía no está muy implantada, pero también hay otros sitios en que sí. Y cuando hablamos, por ejemplo, también de, yo trabajo mucho con clínicas estéticas, clínicas de salud, pues el hecho de que no te informen, no te ofrezcan un formulario de protección de datos, ya de entrada te echa para atrás, ¿no? Entonces es muy importante que las empresas lo lleven ya en el ADN y que se piense en protección de datos. Una compañía de seguro que realizan el servicio de seguros de las empresas de responsabilidad civil, ¿son encargados del tratamiento? Una empresa de seguro que realizan servicios de seguro de empresa de responsabilidad civil son encargados de tratamiento. Si accedes a datos personales de esa... encargados de tratamiento en principio son cualquier proveedor de servicios que preste servicio a otras empresas. Si además ese proveedor de servicios tiene acceso a datos personales, ya sean de los trabajadores de la empresa, ya sean de otros proveedores de la empresa, ya sean de clientes de la empresa, es un encargado de tratamiento con acceso a datos personales y debe tener firmado ese contrato de tratamiento. El sistema de redes ya lo han puesto. Compañeros. La Agencia de Protección de Datos tiene millones de guías, millones de consultas, millones. La página es súper completa, es verdad que hacen una labor buenísima. Sí que también tengo que decir que las guías para personas bueno, que no están muy en esto son bastante densas. Si te metes en la guía de cookie es densísima, en la guía de consentimiento, pero también es verdad que tienen todo tipo de recursos, desde iconografía, vídeos muy sencillos, tienen muchísimos recursos y yo os aconsejo que si queréis formaros un poquito o entender un poquito o concienciaros o tener conceptos básicos, que acudáis a su página, porque de verdad que los recursos son infinitos. No. Dice que va a ser aclarado. Vale. Pues si no hay ninguna pregunta más, darle las gracias a María Ángeles Ponferrada por el webinar que nos ha transmitido. Y nada, recordaros que rellenéis el cuestionario de satisfacción una vez que lo recibáis. Sí, se os mandará el vídeo y la ponencia, nos están diciendo por ahí. Y nada, muchas gracias por participar. Muchísimas gracias a todos. Yo espero que haya servido un poquito de aclarar conceptos y sobre todo de tener un poco claro cuáles son las obligaciones que nos incumben y que tenemos y bueno, estar un poquito más concienciados de la importancia de todo esto. Vale, hasta luego.